El jefe de la mafia, Alejandro Morales, líder de la temida familia Morales en Monterrey, regresó a su mansión antes de lo previsto y se quedó helado al ver a Emma, la hija de 3 años de la empleada doméstica, parada precariamente sobre una pequeña silla, intentando planchar con torpeza su camisa blanca de vestir. La pequeña solo quería hacer el trabajo de su madre, quien yacía ardiendo en fiebre en los cuartos de servicio, porque temía que la despidieran y que ambas perdieran el único lugar al que podían llamar hogar. Pero Alejandro no tenía idea de que el acto inocente de la niña ese día estaba a punto de exponer un secreto aterrador que había echado raíces en silencio dentro de su propia casa. El siseo de la plancha cortó el silencio de la habitación como un pequeño y peligroso aliento. El vapor se elevaba en finas cintas blancas desde la tabla de planchar, enroscándose hacia arriba a través de la luz del atardecer, que caía en una suave barra dorada sobre el piso de mármol. Ese único rayo de luz entraba por una ventana estrecha cerca del techo, y en esa luz bailaban diminutas partículas de polvo y pelusa de las camisas dobladas y apiladas en el mostrador junto a ella. Emma estaba tarareando. Era una melodía suave, apenas un suspiro. El tipo de canción que una madre canta cuando el mundo cierra los ojos para pasar la noche. Ella no conocía la letra, solo conocía su forma. El subir y bajar que hacía la voz de su madre en las madrugadas cuando sentía miedo. Ahora la tarareaba para hacer que la habitación se sintiera menos grande, la plancha menos pesada y sus propias manitas menos solitarias. Alejandro Morales había comandado habitaciones llenas de hombres peligrosos. Había entrado a reuniones donde cada mirada ocultaba un cuchillo. Había visto a sus enemigos sonreírle al otro lado de mesas pulidas, sabiendo en ese mismo instante que uno de ellos estaría muerto por la mañana. En todos esos años, nunca había entrado a una habitación sin saber qué hacer a continuación. No sabía qué hacer ahora. Sus pies no le obedecían. Sus manos, tan seguras en cualquier otra faceta de su vida, colgaban a sus costados como si pertenecieran a un extraño. Simplemente se quedó en el umbral, un hombre adulto en un traje a la medida, viendo a una niñita sobre una silla de plástico intentar hacer el trabajo de una mujer que le triplicaba el tamaño. La plancha siseó de nuevo. Se sacudió ligeramente en su pequeño agarre, y el sonido rompió algo en el pecho del hombre. Se movió. 3 largas zancadas lo llevaron al otro lado de la habitación. No gritó. No la asustó. Simplemente pasó su brazo por encima de los pequeños hombros de la niña, y desconectó el cable de la pared en un movimiento limpio y silencioso. El siseo murió. La habitación quedó en silencio. Luego, la levantó. Sus manos, que habían firmado órdenes que controlaban distritos enteros de Monterrey, se cerraron alrededor de sus costados con una delicadeza que a él mismo le sorprendió. No pesaba casi nada. La bajó al suelo y se arrodilló para no imponerse sobre ella. Y por primera vez en más años de los que podía contar, se inclinó ante otro ser humano. Emma tembló. Su pequeño pecho subía y bajaba en respiraciones rápidas, como las de un pajarito. Sus enormes ojos marrones se alzaron para encontrarse con los de él, y lo que vio en ellos le detuvo el corazón de una manera que ninguna pistola había logrado jamás. No era simplemente el miedo a ser atrapada, era el miedo más profundo y antiguo de un niño que había aprendido en algún lugar, desde muy temprano, que la seguridad no era algo que el mundo le debiera. Por un largo momento, ninguno de los dos se movió. La plancha se enfriaba silenciosamente en la tabla detrás de ellos. Alejandro Morales se había enfrentado a hombres que lo querían muerto, pero nunca en toda su vida a un par de ojos tan pequeños de los que no pudiera apartar la mirada. Alejandro Morales había construido su fortaleza con silencio y acero. Los pequeños labios de la niña se separaron y las palabras salieron de golpe,
tropezando unas con otras como pequeñas piedras que ruedan por una colina cuando algo las perturba en la cima. Perdón. Mami está enferma. Mami tiene calentura. Yo hago el trabajo. Por favor, no corra a mi mami. Su voz se quebró en la última palabra. Lo dijo de la forma en que un niño reza una plegaria que ha estado ensayando en su cabeza durante días, sin que nadie lo sepa. Alejandro no respondió. No pudo. Algo en su garganta se había cerrado. Y por un segundo extraño y desorientador, no pudo recordar cómo respirar como un hombre que había estado respirando toda su vida. Miró sus manos. Estaban rojas, dolorosamente rojas. La piel a lo largo de sus pequeños nudillos se había puesto rosada por el vapor y el esfuerzo, y había una marca en carne viva en su pulgar derecho, donde el borde de la plancha debió haberla rozado sin que ella siquiera lo notara. Junto a ella, en la tabla de planchar, yacía la camisa, arrugada en 100 lugares equivocados, el cuello doblado sobre sí mismo, una manga torcida al revés. Había frotado sus pequeños puños sobre esa tela hasta que apenas podía levantarlos, y aún así, la camisa no se parecía en nada a las que su madre doblaba tan pulcramente cada mañana. Un nombre surgió de algún lugar en la bóveda silenciosa de su memoria. Sofía Castro. Conocía el nombre por un archivo de personal, no por conocerla realmente. Había llegado a la mansión hacía poco más de 2 años. Silenciosa, cuidadosa, siempre en el fondo, donde pertenecía el personal de servicio. Había leído su expediente una vez, brevemente. De la misma forma en que leía todos esos archivos, un hábito nacido de la precaución, no de la curiosidad. Recordaba una sola línea sobre el padre de su hija. La abandonó antes de que naciera el bebé. Había pasado la página sin pensarlo 2 veces, y nunca volvió a abrirla. Había pasado junto a esta mujer en sus propios pasillos durante 2 años. Había comido alimentos que ella había ayudado a preparar. Había usado camisas que sus manos habían planchado. Y en todo ese tiempo, nunca la había mirado a la cara el tiempo suficiente para recordarla. Tampoco había mirado nunca realmente a esta niña. Ahora la miraba. Miraba la pequeña silla, las manos enrojecidas, la boca temblorosa que seguía susurrando la palabra «por favor», como si repetirla pudiera hacerlo más amable. Muy lentamente, para no asustarla más, Alejandro bajó hasta quedar sentado sobre sus talones en el suelo. Sus pantalones a la medida presionaron contra el mármol frío. Sus ojos quedaron al nivel de los de ella y, por un largo momento, simplemente dejó que lo mirara. Luego, con una voz más suave que cualquier voz que hubiera usado en años, preguntó: «¿Dónde está tu mamá, pequeña?» Emma sorbió por la nariz. Levantó una manita y señaló con un solo dedo tembloroso hacia el otro extremo del pasillo, más allá de las cocinas, más allá de las despensas, hacia el ala baja en la parte trasera de la propiedad donde estaban los cuartos de servicio. Alejandro giró la cabeza lentamente, siguiendo la línea de ese dedito. Durante años, había gobernado cada habitación de esta casa. Había contado cada ventana, cada puerta, cada reja. Extendió su mano. Por un latido, Emma solo la miró. La palma ancha, los dedos limpios y robustos, la pequeña mancuernilla de plata en su muñeca. Nunca antes había tocado una mano así. En su pequeño mundo, manos como esta pertenecían a hombres que caminaban rápido y no se detenían por nadie. Luego, muy lentamente, deslizó sus diminutos dedos dentro de los de él. Su mano desapareció dentro de la suya. Alejandro se puso de pie, manteniendo un agarre cuidadoso, como si los huesos de los dedos de la niña fueran algo que no confiaba del todo en poder sostener. Juntos, salieron del cuarto de planchado y caminaron por el largo pasillo de mármol. Nunca había caminado por este pasillo sosteniendo a un niño. Nunca lo había caminado sosteniendo a nadie. Pasaron los ventanales, las pinturas que su madre había elegido décadas atrás.
las puertas en arco que conducían a habitaciones a las que no había entrado en años. En el extremo más lejano, pasando las cocinas, el pasillo se estrechó y se volvió más simple. El mármol dio paso a azulejos sencillos. Los techos bajaron. La madera pulida se convirtió en madera pintada y luego en pintura desnuda sobre yeso. Alejandro redujo la velocidad. No recordaba la última vez que había llegado tan lejos dentro de su propio hogar. Emma tiró de él suavemente. Ella conocía el camino. Se detuvo ante una pequeña puerta al final del ala de servicio y la empujó con su mano libre. La habitación era pequeña. Una cama individual, una cómoda estrecha, una silla de madera junto a la ventana. Un dibujo enmarcado estaba clavado sobre la cabecera, uno de Emma, hecho con crayolas de colores brillantes. El piso había sido barrido y estaba impecable. La cortina, delgada de tanto lavarse, estaba corrida a la mitad sobre una ventana que solo daba al alto muro de piedra de la mansión. Y en la cama, Sofía Castro yacía pálida como el papel. Su cabello oscuro se pegaba húmedo a su frente. El sudor se había acumulado a lo largo de su clavícula. Estaba tan delgada, tan quieta, que por un momento terrible. Alejandro pensó que había llegado demasiado tarde para algo que ni siquiera sabía que estaba ocurriendo. Entonces, los ojos de ella se abrieron. Lo vio parado en el umbral, al amo de la propiedad, con un traje que costaba más que toda el ala en la que ella vivía. Y lo intentó, con una fuerza que no debería haber tenido, empujarse para sentarse. «Señor Morales, por favor. Ella no debería. La niña no debería. Acuéstese». Su voz fue baja, firme, pero no cruel. Era la voz de un hombre acostumbrado a ser obedecido y poco acostumbrado a alzar el tono para lograrlo. Sofía se hundió de nuevo contra la almohada, su pecho subiendo y bajando demasiado rápido. Alejandro sacó el teléfono del bolsillo de su chaqueta y marcó un solo número. La línea conectó a medio timbre. «Ven ahora», dijo. Nada más. Cortó la llamada. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. «Por favor, no tengo dinero para...» «Usted nunca terminará esa oración en esta casa». Ella guardó silencio. Lo miró como si no creyera del todo que fuera real. La mirada de Alejandro vagó, casi por hábito, hacia la pequeña mesa de noche junto a su cama. Había un vaso de agua sencillo, medio vacío, captando la pálida luz de la ventana. Lo miró solo por un momento. Solo por un momento. Luego apartó la vista, sin saber que la verdad de todo ya había estado reposando silenciosamente en esa mesita de noche, esperando a que él la viera. El doctor Valdés llegó en 20 minutos. Vino solo, como siempre lo hacía cuando Alejandro llamaba por esa línea en particular. Era un hombre pequeño y pulcro de unos 60 años, con cabello plateado y manos firmes. Y en todos los años que había servido a la familia Morales, nunca había hecho una pregunta para la que no le pagaran por responder. Dejó su maletín de cuero negro sobre la estrecha cómoda sin decir una palabra y se puso a trabajar. Alejandro retrocedió hacia el pasillo para darle espacio. El doctor Valdés revisó la temperatura de Sofía. Revisó su pulso. Le miró los ojos con una pequeña linterna y estudió su lengua y las palmas de sus manos. Le preguntó, con una voz tan suave que no parecía pertenecer a la habitación, cuánto tiempo llevaba sintiéndose así. 2 días, susurró ella. Tal vez 3. Él le preguntó qué había comido, qué había bebido. ¿Nada?, dijo ella. Solo agua, un poco de pan ayer. El doctor se quedó en silencio durante mucho tiempo. Alejandro notó esa quietud. El doctor Valdés era muchas cosas, pero callado cuando las cosas eran ordinarias, no era una de ellas. Cuando un caso era simple, lo decía de inmediato, y luego se quejaba alegremente por haber sido llamado para un asunto tan pequeño. Este silencio era de un tipo diferente.
Era el silencio de un hombre precavido eligiendo sus próximas palabras con inusual cuidado. El doctor se volvió. Extrajo una pequeña muestra de sangre del brazo de Sofía con dedos experimentados. Luego, sin cambiar de expresión, levantó el vaso de agua corriente de la mesita de noche y lo deslizó en una bolsa sellada de su maletín. Para análisis, dijo suavemente. Una precaución. Alejandro no respondió, solo asintió. Una vez que el doctor salió para hacer su llamada, Alejandro simplemente se sentó en la silla de madera junto a la ventana. Su largo marco no encajaba bien en ella. Apoyó los antebrazos en las rodillas y vio a la mujer en la cama sumirse en un sueño superficial e inquieto. No escuchó entrar a Emma, solo la sintió. Caminó descalza sobre los azulejos. Se subió a su regazo sin pedir permiso, y se acomodó allí como si siempre hubiera pertenecido exactamente a ese lugar. No habló. Solo apoyó la mejilla contra el frente de su chaqueta y cerró los ojos. ¿Los niños?, pensó distraídamente. Conocen los lugares seguros antes que los adultos. Apoyó una mano muy suavemente en su espalda, y no se movió. 20 minutos después, el doctor Valdés regresó. Se quedó en la puerta. Esperó hasta que los ojos de Alejandro se encontraron con los suyos. Luego pronunció solo un par de palabras en voz baja. «¿Hay algo?» Alejandro se levantó con cuidado, acomodando a Emma en la silla, aún caliente por su calor. Salió al pasillo. «Rastros», murmuró Valdés. «Un compuesto extraño. No lo suficiente para matar, lo suficiente para debilitar, para consumirla lentamente. Alguien la quería cansada, señor, no muerta». Alejandro miró más allá de él, a través de la pequeña ventana al final del pasillo, hacia el cielo que se oscurecía en Monterrey. La vieja y fría cosa dentro de él, la cosa que había pasado años intentando adormecer, levantó la cabeza y abrió los ojos. «No diga nada», le dijo a Valdés en voz baja. «A nadie. Ni siquiera a Marco». La mañana llegó lentamente sobre la mansión. Alejandro estaba sentado detrás del amplio escritorio de roble en su estudio, con una taza de café negro enfriándose intacta junto a su mano. No había dormido. Había pasado la noche en la silla junto a la ventana de Sofía, observando el pequeño subir y bajar de su respiración, escuchando el diminuto sonido que hacía Emma cuando se movía en sueños. Al amanecer, había regresado a esta habitación. Se había cambiado a un traje oscuro y fresco, y se había convertido de nuevo en el hombre que la casa esperaba ver. A las 9:00 en punto, la puerta se abrió sin un golpe. Marco Beltrán entró de la misma forma en que había entrado a esta habitación durante más de 10 años, sin ceremonia, sin dudarlo, con la postura relajada de un hombre que se había ganado el derecho a entrar sin anunciarse. Tenía 42 años, hombros anchos, cabello oscuro que ahora empezaba a encanecer en las sienes, y un rostro tranquilo y firme que la mayoría de los hombres subestimaban exactamente una vez. Había sido la mano derecha y consejero de Alejandro por más de una década. Hacía 3 inviernos en Tijuana. Se había interpuesto entre Alejandro y una bala destinada a la cabeza de la familia. La cicatriz aún residía debajo de su clavícula. Para el mundo exterior, y para casi todos en el interior, eran hermanos. Marco dejó una delgada carpeta sobre el escritorio. El cargamento del Golfo pasó la aduana anoche, sin problemas. Bien. El problema con los Ferrera está resuelto. Silenciosamente. Bien. Tenemos a 2 hombres nuevos de San Pedro. Quiero probarlos en la entrada este antes de ponerlos en otro lugar. Alejandro asintió lentamente. Firmó una página, luego otra. Su mano no tembló. Su rostro no cambió. Marco esperó un segundo de más antes de volver a hablar. «Sofía», dijo con el mismo tono relajado.
Escuché que no ha estado bien. ¿Ya está mejor? Alejandro no apartó la vista del papel. Solo es gripa, dijo. Estará bien en un par de días. Ahí estaba. Un silencio. Uno muy pequeño, del ancho de un respiro. Cualquier otro hombre lo habría pasado por alto. Cualquier otra mañana, el propio Alejandro podría haberlo pasado por alto. Pero había pasado toda una vida escuchando la forma de las pausas en las bocas de hombres peligrosos. Conocía el sonido de una pregunta que se hace para obtener la respuesta, y el sonido de una pregunta que se hace para probar cuál será la respuesta. Marco sonrió. «Qué bien. Por favor, dale mis saludos cuando se levante». «Lo haré». Los dos hombres se miraron a los ojos por un momento que ninguno de los dos reconoció. Luego Marco recogió la carpeta, dio un pequeño asentimiento y salió. Alejandro escuchó el sonido de sus pasos en el pasillo. Esperó hasta que se desvanecieron por completo. Luego levantó un segundo teléfono de un cajón que rara vez abría. No la línea de la casa, no el número que Marco conocía. Marcó a dos hombres cuya lealtad precedía a la llegada de Marco a la familia. Hombres que Marco nunca había contratado, a los que nunca había cuestionado, a los que nunca había tenido motivos para notar. Su instrucción fue breve. Marco Beltrán. Cada hora, cada reunión, cada teléfono. Nada por escrito. Repórtenme solo a mí. Colgó el teléfono. Pasaron 3 días. La fiebre de Sofía se dio en la segunda noche. Para la tercera tarde, estaba lo suficientemente fuerte como para sentarse en la cama y comer un poco del caldo que el doctor Valdés había ordenado para ella. Aún no estaba lo bastante fuerte para caminar por los pasillos. Aún no estaba lo bastante fuerte para mantener quieta a su hija de 3 años. Y Emma, libre del ojo vigilante de una madre por primera vez en su pequeña vida, comenzó a deambular. Deambuló descalza por pasillos a los que nunca se le había permitido entrar. Arrastró sus pequeños dedos por el mármol frío de las paredes. Espió en habitaciones llenas de muebles oscuros y cortinas pesadas. Se detuvo para tocar las borlas de alfombras más viejas que su madre. Los hombres que custodiaban la propiedad no sabían qué hacer con ella. Se tensaban cuando pasaba. La observaban de la misma manera en que observarían a un animal pequeño y desconocido que hubiera entrado del jardín. Ninguno de ellos se atrevió a regresarla. Esa tarde encontró su camino hacia la alta puerta tallada al final del pasillo este. No sabía que era la puerta de un jefe de la mafia. Los dos hombres apostados allí intercambiaron una mirada. Uno de ellos abrió la boca, la volvió a cerrar. Cambió su peso de una pierna a la otra y miró a su colega, quien miró al techo y luego a sus propias botas. Ninguno de ellos había necesitado jamás un plan para lidiar con un niño. Dentro de la habitación, Alejandro escuchó el sonido pequeño y vacilante de su voz. Se levantó de su escritorio y abrió la puerta él mismo. Emma estaba de pie entre los dos hombres enormes, con las manos entrelazadas fuertemente alrededor de una hoja de papel doblada. Lo miró hacia arriba. Esta vez no parecía tener miedo, solo estaba seria, de la manera en que los niños pequeños son serios sobre las cosas que les importan. «Pasa», dijo Alejandro en voz baja. Los guardias no le sostuvieron la mirada. Emma pasó junto a ellos hacia el estudio. Le tendió el papel con ambas manos, de la misma forma en que un mensajero entrega algo importante. Alejandro lo tomó y lo desdobló con cuidado. Era un dibujo. Un hombre de traje negro llenaba la mayor parte de la página. Su cabeza era un círculo grande y redondo. Sus brazos colgaban más abajo de sus rodillas, 2 puntos por ojos, una pequeña línea incierta por boca. Junto a él, en letras minúsculas copiadas de manera desigual de alguna parte, había escrito una sola palabra: Ale. «Te dibujé a ti», dijo Emma solemnemente. Alejandro miró el dibujo durante mucho tiempo. En esta habitación había recibido contratos firmados, sobres sellados,
libros de contabilidad codificados, amenazas dobladas en letra elegante. Nadie en todos sus años detrás de este escritorio le había entregado jamás algo hecho simplemente porque habían pensado en él. «Gracias», dijo. Su voz salió más grave de lo que pretendía. Colocó el dibujo en su escritorio, apoyándolo cuidadosamente contra un pesado portabolígrafos de plata para que no se cayera. Emma se subió al largo sofá de cuero al otro lado de la habitación, metió las piernas debajo de ella y se acomodó para verlo trabajar. No dijo nada. Solo observó. Más tarde, en medio de una larga llamada telefónica sobre un cargamento desde Colombia, él miró hacia allá y descubrió que se había quedado dormida, con una manita metida bajo su mejilla. Se levantó sin interrumpir su conversación. Se quitó la chaqueta negra del traje y con mucha suavidad la colocó sobre los pequeños hombros dormidos de la niña. A la mañana siguiente, Alejandro hizo cambios que nadie pareció notar. Antes de que Emma pudiera deambular de regreso a su estudio, se movió silenciosamente por la habitación y guardó cada cosa peligrosa. La pistola que guardaba en el cajón superior fue a parar a un gabinete bajo llave. La pesada navaja plegable de su escritorio se fue con ella. El abrecartas con el borde afilado desapareció en un estante demasiado alto para que una mano pequeña lo alcanzara. Una figura de león tallada con una base dentada, un viejo regalo de un viejo aliado, fue girada silenciosamente hacia la pared. Luego sacó una pequeña silla de madera de una bodega en el pasillo. La colocó junto a su propia silla de cuero, lo suficientemente cerca para alcanzarla, lo suficientemente baja para que una niña de 3 años pudiera subirse sola. La miró por un largo momento antes de volver a sentarse en su escritorio. Llamó a la cocina una vez. A partir de hoy, le dijo a la jefa de cocina, preparen porciones completas para la señorita Sofía y su hija. Comerán cada comida conmigo en el comedor principal. La cocinera guardó silencio durante tanto tiempo que Alejandro casi tuvo que preguntar si seguía en la línea. Sí, señor, dijo finalmente. Por supuesto, señor. Para la noche, Sofía estaba lo suficientemente fuerte para caminar. Entró al comedor con pasos cautelosos, con una mano sosteniendo la de Emma, usando el sencillo vestido gris que reservaba para los días de limpieza, porque era el único que tenía que se sentía lo suficientemente limpio para una habitación como esta. Alejandro ya estaba sentado en la cabecera de la larga mesa. Se levantó cuando ella entró. Sofía no supo qué hacer con eso. Se sentó donde él le indicó, cruzó las manos en su regazo y no levantó los ojos por encima del mantel. La primera cena fue silenciosa, casi dolorosamente. Emma se sentó entre ellos sobre un cojín, pequeña e inusualmente quieta, presintiendo sin comprender que algo importante estaba ocurriendo. La segunda cena fue diferente. A mitad de la sopa, Emma alcanzó su vaso de agua con demasiada confianza y lo tiró al otro lado de la mesa. El agua se extendió en un mapa brillante y expansivo sobre el lino blanco. El rostro de Sofía palideció. «Ay, lo siento muchísimo, señor». Alejandro levantó una mano. Miró a Emma. Emma lo miró a él. Su labio inferior tembló, esperando la tormenta. «Pasan estas cosas», dijo él simplemente. Y entonces, tal vez porque Emma había estado esperando con tanta fuerza que él se enojara, que cuando no lo hizo, su cuerpecito no supo dónde poner el miedo. Se rió. Una risa brillante, sorprendida, imparable. El sonido resonó contra los altos ventanales. Llenó el gran y silencioso comedor de una manera que nada lo había llenado en años. Sofía levantó la vista. Vio entonces lo que no había podido ver antes. No al jefe de la familia Morales, sino a un hombre cortando cuidadosamente una manzana en rodajas pequeñas y uniformes para una niña, acomodando los pedazos en su plato en un pequeño y pulcro círculo, para que pudiera alcanzarlos.
La línea de su boca se había suavizado. Sus hombros habían bajado. Al final del pasillo, la puerta del comedor estaba abierta por una estrecha rendija. Marco Beltrán se detuvo allí. Observó solo por un momento antes de seguir su camino. Su rostro, cuando se dio la vuelta, se había vuelto muy quieto y muy frío. Un hombre sin debilidades no puede ser quebrado. Marco Beltrán no se fue a casa como lo hace la mayoría de los hombres. Condujo por las calles mojadas de Monterrey con la radio apagada y los nudillos blancos sobre el volante. No habló con el portero de su edificio, no miró a la joven pareja que compartía una risa en el elevador junto a él. Abrió la puerta de su apartamento privado en el piso 21. Entró, la cerró detrás de él. Y solo entonces, el rostro que había llevado todo el día se desvaneció. La máscara cayó. Debajo de ella, había un hombre más frío, un hombre cansado, un hombre que no había sonreído honestamente en más tiempo del que podía recordar. Caminó hacia el mueble bajo junto a la ventana y se sirvió 2 dedos de whisky. No se molestó con el hielo. Llevó el vaso hacia el gran ventanal que dominaba el norte de la ciudad y se quedó allí en la oscuridad, observando el tráfico de abajo tejer sus lentos y pacientes patrones de luz. 10 años. 10 años había estado al hombro de Alejandro. 10 años había leído cada contrato antes de que Alejandro lo firmara. 10 años había sonreído a hombres cuyos nombres Alejandro no recordaría por la mañana, los recordaba él mismo, y los mataba él mismo cuando llegaba el momento de hacerlo. 3 veces había puesto su propio cuerpo entre su jefe y la bala destinada a él. Había una cicatriz debajo de su clavícula. Había otra a lo largo de sus costillas. Había una delgada y pálida en la base de su cuello. Ninguna de ellas lo había convertido jamás en algo más que un consejero. Bebió lentamente. El whisky quemaba de una forma que resultaba casi reconfortante. ¿Cuántas noches se había sentado en habitaciones como esta, imaginando el peso del anillo, el sonido de su propio nombre pronunciado con la reverencia que exigía el nombre de Alejandro? ¿Cuántas veces había pensado en silencio, solo para sí mismo? ¿Yo podría sentarme en esa silla? Me he ganado esa silla. Ahora, por primera vez en 10 años, la silla podría ser suya. Una niñita le había entregado la llave sin siquiera saberlo. Sacó su segundo teléfono de un cajón en el escritorio. Un teléfono del que Alejandro no sabía de su existencia, del que solo 3 hombres en este mundo tenían el número. Marcó. La línea hizo clic al abrirse. «El plan avanza», dijo Marco en voz baja. «Ahora tiene una debilidad». La voz del otro lado respondió con una sola palabra. Marco terminó la llamada. Dejó el teléfono y regresó a la ventana. Debería haberse sentido más ligero. En cambio, algo pequeño y frío se movía en su pecho. Había notado cosas hoy. Había habido un sedán oscuro estacionado frente al muro sur de la propiedad desde la mañana hasta bien pasada el mediodía. El mismo auto, los mismos cristales polarizados, un conductor al que no reconoció. Y el hombre nuevo en la entrada este, el que se había inclinado cortésmente ante él esa mañana, no estaba en ninguna lista que Marco hubiera autorizado. Había preguntado casualmente quién lo había traído. Nadie le había dado una respuesta directa. Los dedos de Marco se apretaron alrededor del vaso de whisky. Podría haber sido descubierto. Podría estar caminando ya por una casa que lo estaba observando. «Entonces muévete más rápido», se dijo a sí mismo. «Muévete ahora». Para el final de la semana, Sofía estaba de pie nuevamente. El color había regresado a sus mejillas. Caminaba sin sostenerse de las paredes. Insistió en volver al trabajo, y Alejandro, después de una larga mirada, se lo permitió, con la condición de que no levantara nada más pesado que ropa de cama doblada, y que tomara una hora de descanso por la tarde. Ella había bajado la cabeza. No había discutido.
El trabajo era el único terreno en el que alguna vez se había sentido segura. Esa tarde, una pila fresca de toallas limpias esperaba ser subida al segundo piso. Sofía las llevó ella misma. Subió la amplia escalera lentamente, con una mano en el pasamanos, tarareando muy bajito la misma pequeña melodía que Emma había aprendido de ella. El pasillo de arriba era largo, bordeado de puertas oscuras, silencioso de la forma en que solo las casas muy grandes son silenciosas en medio del día. Casi había pasado la pequeña sala de estar junto al estudio de Alejandro cuando escuchó la voz. Marco. Estaba hablando por teléfono. La puerta estaba cerrada, pero no del todo. El ancho de una mano permanecía abierta, y las palabras flotaban hacia el pasillo en fragmentos, bajas y cuidadosas, de la forma en que hablan los hombres cuando no quieren ser escuchados. El horario para el jueves. Los pies de Sofía se desaceleraron sin que ella se los ordenara. El punto de emboscada. Sí. Necesitamos que esto termine pronto. La pila de toallas se volvió repentinamente pesada en sus brazos. ¿La niña? Sí, la niña es la clave. Su sangre se convirtió en agua helada en su interior. Había crecido en los márgenes de los vecindarios donde ciertas historias se contaban en susurros. Historias sobre mujeres que limpiaban en las casas equivocadas. Mujeres que habían visto los rostros equivocados en las noches equivocadas. Mujeres que enfermaban misteriosamente y morían en silencio antes de que nadie pensara en preguntar por qué. Había escuchado esas historias toda su vida. Nunca, hasta ahora, había comprendido que estaba viviendo dentro de una. Se dio la vuelta antes de que la puerta pudiera abrirse. Caminó de regreso por el pasillo tan silenciosamente como había llegado. Esa noche, después de que Emma se durmiera, Sofía se quedó frente a la puerta del estudio de Alejandro durante mucho tiempo, antes de encontrar el valor para tocar. Le contó todo, cada fragmento, cada palabra, la puerta entreabierta, el nombre del día, la mención de la niña. Su voz temblaba, pero no se detuvo hasta que le hubo entregado todo. Alejandro se quedó muy quieto detrás de su escritorio. Su rostro no cambió, no interrumpió. Escuchó de la misma forma en que escuchaba a los hombres, a los que ya sabía que iba a tener que hacer responder. Solo su mano derecha se movió. Se había cerrado alrededor de una pesada pluma negra, y se apretó más mientras ella hablaba, y más fuerte aún, hasta que los nudillos por encima de su anillo se volvieron blancos como el hueso. Cuando terminó, hubo un largo silencio. Luego, en voz baja: en mi mundo, los sentimientos no pueden estar por encima de las pruebas. Sofía estaba temblando ahora. ¿Lo va a matar, verdad? Alejandro la miró. Sus ojos eran muy oscuros. Todavía no, dijo. Necesito saber con quién está trabajando. Todos ellos. Dejó la pluma por fin. Llegó la mañana, y Alejandro Morales hizo lo más difícil que había hecho en años. Le sonrió a Marco. Sonrió con la misma sonrisa que había usado durante una década. En el mismo umbral, sobre el mismo escritorio, le preguntó sobre la noche de Marco. Escuchó, asintiendo, mientras Marco lo guiaba por las operaciones de la semana. Firmó los papeles que Marco le puso enfrente. Le palmeó ligeramente el hombro a su consejero de camino al comedor, y compartió el café con él en la pequeña mesa lateral junto al gran ventanal, de la forma en que habían compartido el café cada mañana durante 10 años. Al mediodía, comieron juntos. Marco contó una historia sobre un joven matón de San Pedro, que había confundido dos nombres de calles similares y había entregado un mensaje en la puerta equivocada. Alejandro se rió. Se rió con los ojos tanto como con la boca, y solo él mismo supo lo que le costó. Dos maestros del encubrimiento sentados frente a frente en esa mesa. Ninguno parpadeó, pero debajo de la superficie de la propiedad se construyó silenciosamente una segunda casa.
Pequeños micrófonos entraron en los marcos de ciertas puertas. Un par de cámaras nuevas aparecieron en forma de detectores de humo comunes. Dos de los hombres más antiguos de Alejandro, hombres que le habían respondido a su padre antes que a él, fueron movidos a posiciones que les permitían vigilar cada pasillo que Marco frecuentaba. Cada teléfono que Marco tocaba dentro de la casa estaba clonado en un dispositivo que solo Alejandro podía abrir. Nada se escribió. Nada se habló en voz alta fuera del estudio. La trampa se estaba tendiendo en silencio, un hilo de seda a la vez, alrededor de un hombre que había sido entrenado para sentir cada hilo de seda. Y sin embargo, en esa misma casa, estaba ocurriendo otra cosa. Las cenas con Sofía y Emma se convirtieron en algo para lo que Alejandro no tenía otra palabra excepto sagrado. Una noche, Emma le enseñó a dibujar un sol. Sostuvo la mano grande del hombre alrededor de una crayola amarilla y la arrastró por un papel en un círculo desigual. Luego añadió 5 rayos temblorosos como pequeños dedos extendiéndose hacia afuera. Alejandro lo intentó por su cuenta en una segunda hoja. Su sol salió torcido, más como un huevo que como una estrella. Sofía soltó una carcajada, una risa genuina y sobresaltada por la que casi parecía avergonzada, y se llevó la mano a la boca. Alejandro la miró. Él no le devolvió la risa. Solo la observó, de la forma en que un hombre observa la primera luz verdadera en una habitación de la que había olvidado que tenía ventana. Más tarde esa noche, se paró en el balcón de piedra del segundo piso con una copa de vino en la mano, mirando las formas oscuras del jardín. Sofía salió con una cobija doblada y se detuvo al verlo. Él se volvió. No la envió lejos. Se quedaron allí juntos en una paz larga y silenciosa. Durante años, dijo finalmente sin mirarla, pensé que una casa llena de hombres era lo mismo que no estar solo. Sofía no respondió de inmediato. Solo se acercó un poco más a la barandilla. No lo es, dijo suavemente. No, dijo Alejandro. No lo es. En algún lugar más allá del muro. Un auto oscuro llevaba demasiado tiempo estacionado en el mismo lugar bajo el mismo poste de luz. Marco, en su ventana del piso 21, lo vio. No durmió esa noche. Esa misma noche, Marco Beltrán decidió que no esperaría a la mañana. Había pasado las madrugadas en su ventana, dando vueltas a las piezas en su mente. El auto desconocido, el rostro desconocido en la entrada este, la forma en que uno de los hombres mayores había desviado la mirada un segundo demasiado rápido durante la cena. Ya no necesitaba estar seguro. La certeza en su mundo llegaba solo después de que era demasiado tarde. Necesitaba moverse mientras aún pudiera. A las 9 de la noche siguiente, uno de los hombres de Marco hizo una llamada telefónica desde una línea pública a 6 cuadras de la propiedad. La voz del otro lado reportó a un intruso dentro de los almacenes del oeste. Hombres en la valla, el sonido de vidrios rotos, alguien con un arma moviéndose entre las cajas. Alejandro recibió el reporte en su estudio. Hizo lo que cualquier hombre precavido habría hecho. Despachó a un equipo, incluyó, sin dudarlo, a 2 de sus guardias personales clave. Porque una falsa alarma seguía siendo una alarma, y una amenaza real tenía que ser enfrentada con peso real. La casa no se vació, pero durante 11 silenciosos minutos, su caparazón se hizo más delgado exactamente de la forma en que Marco lo necesitaba. En esos 11 minutos, Marco caminó con calma por pasillos que había recorrido durante 10 años. No se apresuró. Apresurarse es la forma en que se mueven los extraños. Asintió a la empleada que preparaba las camas en el extremo más lejano del segundo piso. Pasó junto a la pequeña silla que había sido colocada junto al escritorio de Alejandro sin mirarla. Entró al cuarto de juegos. Emma estaba sentada en la alfombra, en su pijama pequeño, sola, construyendo cuidadosamente una torre de bloques de madera clara. Ya había apilado 7 de ellos.
Levantó la vista cuando la puerta se abrió, y todo su rostro se iluminó con la alegría fácil y sin complicaciones de un niño al que nunca se le había dado una razón para tenerle miedo al hombre que tenía enfrente. «Tío Marco», él se agachó. Llevó un dedo a sus labios. La escena no fue más allá de eso. Solo el suave sonido de la risa de un niño pequeño siendo silenciada gentilmente. Solo una mano grande cerrándose con cuidado alrededor de una más pequeña. Solo el silencioso clic de una puerta cerrándose desde afuera. Los bloques, apilados a la mitad, se quedaron en la alfombra. 15 minutos después, Sofía pasó por el cuarto de juegos en su camino para buscar una cobija fresca del armario de blancos. Echó un vistazo por la puerta abierta, por costumbre, y vio la torre de bloques de pie, sola en la alfombra, en la habitación vacía, sin pies pequeños, sin aliento pequeño, sin voz pequeña. El sonido que ella hizo no fue exactamente una palabra. Se elevó a través de la gran casa como una herida abriéndose de golpe. Trajo corriendo a los sirvientes desde las cocinas. Subió a los guardias por las escaleras de 3 en 3. Llegó hasta Alejandro en la entrada, mientras su auto giraba de regreso por el portón, y él saltó del vehículo antes de que se detuviera por completo. Entró por la puerta principal corriendo. Caos, gritos, puertas abiertas de par en par. Sofía, colapsada en el suelo del pasillo fuera del cuarto de juegos, con ambas manos sobre su boca, todo su cuerpo temblando. Alejandro entró a la habitación. La torre de bloques, la alfombra vacía, y allí, cerca de la pata de la pequeña silla, una hoja de papel doblada que se había escurrido de una manita cuando fue levantada del suelo. La recogió, la desdobló. 3 figuras dibujadas con crayola. Sofía, Emma y un hombre alto con traje negro. Dobló el dibujo nuevamente con cuidado y lo deslizó en el bolsillo interior de su chaqueta, sobre su corazón. El teléfono en el bolsillo interior de Alejandro vibró contra su pecho. Lo sacó lentamente. El número en la pantalla no pertenecía a ningún contacto en el mundo. A su alrededor, la casa estaba sumida en ese horrible silencio que sigue a un grito. Sirvientes congelados en los umbrales, guardias firmes con los rostros pálidos. Sofía, acurrucada en el suelo del pasillo con ambos brazos envueltos alrededor de sus costillas. Alejandro se llevó el teléfono a la oreja. Habla, una pausa. Luego, una voz que había conocido durante una década. Pero no esta voz. La calidez se había ido. El humor fácil había desaparecido. Lo que quedaba era silencioso, frío y terriblemente familiar, de la forma en que ciertos tipos de odio siempre lo son cuando finalmente se quitan la máscara. Nunca me viste realmente, ¿verdad, Alejandro? Alejandro no dijo nada. 10 años, continuó Marco. 10 años estuve detrás de ti. 10 años maté por ti. Sangré por ti en Tijuana y me entregaste una carpeta a la mañana siguiente como si nada hubiera pasado. Nunca pensaste que el hombre a tu hombro podría querer la silla. Y ahora, por culpa de una niña, finalmente levantas la vista. Hizo una pausa. Y cuando continuó, su voz era casi puramente de negocios. He hecho arreglos. Hay una familia que quiere lo que tienes. Les he prometido las rutas, los muelles, los hombres, y tú me vas a ayudar a dárselos. ¿Dónde?, dijo Alejandro. La bodega de carga abandonada en las afueras de Santa Catarina, en el viejo lote de los Barón. Tú lo conoces, yo lo conozco. Vienes solo, sin autos detrás de ti, sin hombres a pie, nadie en los edificios de enfrente. Si veo una sombra que no te pertenece, la niña no vuelve a casa. Cuando llegues, me firmarás todas las rutas, cada contrato, cada cuenta. Luego hablarás ante la cámara y renunciarás como líder de la familia Morales. Después de eso, discutiremos qué pasará con la niña. El agarre de Alejandro sobre el teléfono era perfectamente firme. Necesito escucharla,
dijo. ¡Viva! Hubo un pequeño sonido, una mano ajustando el teléfono. Luego, una voz tan pequeña que apenas lo alcanzó. Tío Ale, él cerró los ojos. Quiero ir a casa. Algo dentro de él se dobló bajo un peso que no sabía que un hombre pudiera cargar. Ya voy, mi amor, dijo, y su voz fue lo suficientemente baja para que solo ella escuchara cómo temblaba. El tío ya va. La línea se cortó. Alejandro bajó el teléfono, se dio la vuelta. Sofía se estaba empujando desde el suelo, arrastrándose a medias hacia él, su rostro hinchado y brillante por las lágrimas. Llegó a él y agarró el frente de su chaqueta con ambas manos, de la forma en que una persona que se ahoga agarra una cuerda. Por favor, tráela de vuelta, por favor. No apartó sus manos. Dejó el teléfono en la pequeña mesa junto a ellos. Tomó sus muñecas temblorosas entre las suyas y las dobló suavemente contra su propio pecho. Sobre el dibujo doblado, presionado allí, en el bolsillo interior. Escúchame, Sofía. Ella alzó los ojos hacia los de él. Te lo prometo. Su voz era baja y absolutamente segura. Traeré a Emma a casa. Alejandro se movió con la velocidad silenciosa de un hombre que ya no tenía tiempo para ser amable consigo mismo. Caminó con Sofía de regreso a la sala de estar, la sentó en el sofá bajo y le dijo a la ama de llaves principal que se quedara con ella y no se apartara de su lado por ningún motivo. Luego fue a su estudio, cerró la puerta detrás de él y le echó llave. No usó la línea principal de la casa. No usó el teléfono que Marco conocía, del mismo cajón que había abierto una vez antes. Tomó un pequeño auricular negro que no tenía número y no dejaba registros. Marcó a 3 hombres cuya lealtad era más antigua que la presencia de Marco en esta familia. Hombres que habían servido al padre de Alejandro antes que a él, a cuyos rostros Marco había mirado por encima durante años, sin molestarse nunca en recordar. En 3 breves llamadas, dio 3 conjuntos de instrucciones. Azoteas, el viejo lote de carga de los Barón, 3 ángulos de aproximación, norte, oeste, y la bodega baja al otro lado del callejón hacia el sur. Sin radios dentro de la zona de impacto. Ningún auto a menos de 4 cuadras. Ningún movimiento, sin importar lo que vieran o escucharan, hasta que él diera la señal. La señal era simple. Levantaría la mano izquierda para ajustar su reloj de pulsera. Eso era todo. Colgó el teléfono. Por un momento, presionó ambas palmas planas contra la madera de su escritorio y cerró los ojos. Cuando los volvió a abrir, el hombre detrás del escritorio no era del todo el mismo hombre que había cortado manzanas en rodajas pequeñas y uniformes en el comedor unas noches antes. El antiguo jefe había regresado a la habitación. El que pensaba en mapas y puertas, en ángulos y líneas de visión, en qué hombres estaban en qué esquina a qué hora. El que no pasaba nada por alto. Pero el antiguo jefe había regresado por una razón por la que ningún antiguo jefe de la familia Morales había regresado jamás. No un imperio, no un nombre, no un cargamento, ni una frontera, ni un linaje, sino una niña de 3 años con crayola en los dedos. Cruzó hacia el otro lado del escritorio. Levantó el pequeño portabolígrafos de plata. El dibujo seguía allí donde lo había dejado esa mañana. El hombre de cabeza redonda en traje negro. Y junto a él, ahora, el dibujo más nuevo. El que se había escurrido de la mano de Emma en el suelo del cuarto de juegos. Sofía. Emma. Un hombre alto en traje negro. Dobló ese segundo dibujo por el pliegue que ella ya le había marcado. Luego lo dobló una vez más pequeño, más apretado, hasta que encajó en el bolsillo interior de su chaleco, cerca de su pecho, cerca del corazón de un hombre que había pasado muchos años fingiendo que ya no tenía uno. Cuando se dio la vuelta para salir,
Sofía estaba de pie en el umbral del estudio. Había llegado sin hacer ruido. En su palma abierta descansaba un pequeño broche para el cabello, de plástico rosa en forma de flor, uno de Emma. No podía hablar. Solo se lo tendió. Él lo tomó con cuidado. Dobló los dedos de ella sobre su propia mano y cerró los suyos alrededor por un largo momento. «Déselo», susurró ella. «Por favor, devuélvaselo usted mismo». Alejandro la miró a los ojos. «Espérame». Salió al patio solo. Se subió al auto negro solo. Condujo hacia la noche solo. El lote de carga de los Barón olía a óxido y a lluvia vieja. Las altas puertas de metal habían sido arrastradas hasta quedar medio abiertas, y una luz amarilla se derramaba sobre el concreto agrietado en una franja estrecha y enfermiza. En algún lugar adentro, un viejo tubo fluorescente zumbaba encendiéndose y apagándose, pintando las paredes con destellos lentos y desiguales. Alejandro estacionó el auto negro en el borde del lote y caminó los últimos 30 metros solo. No se apresuró. No disminuyó la velocidad. Cruzó la puerta entreabierta y entró a la bodega. El espacio era vasto y vacío. Manchas de agua corrían por las paredes de lámina acanalada. Viejas cajas de envío estaban apiladas en columnas torcidas a un lado, medio podridas, marcadas con letras descoloridas que nadie se había molestado en leer en años. A lo largo de la pared del fondo, 8 hombres estaban de pie en una línea cuidadosa. No eran los hombres de Marco. Llevaban los abrigos de otra familia. Una que Alejandro había reconocido antes de terminar de leer las placas de la camioneta negra afuera. Las armas descansaban tranquilamente en sus manos. Ninguno de ellos habló. En el centro del piso estaba Marco, y a unos metros de él, atada a una silla baja de madera, estaba Emma. Sus piecitos no tocaban el suelo. Su cabello se había soltado de su trenza. Sus mejillas brillaban por lágrimas que no habían cesado en mucho tiempo. Le habían pasado una cuerda alrededor de su diminuta cintura, anudada detrás del respaldo de la silla, y sus manos estaban cruzadas en su regazo porque ellos las habían puesto allí. Cuando lo vio, abrió la boca y lloró más fuerte. El llanto crudo y exhausto de un niño que se ha estado conteniendo por demasiado tiempo. «¡Tío Ale!». El rostro de Alejandro no cambió. Se detuvo en medio del piso de concreto. Marco extendió los brazos en una bienvenida casi teatral. «Ahí está», dijo en voz baja. El jefe sin debilidades, el gran Alejandro Morales, caminando hacia mi trampa sobre sus propios pies por una niña de 3 años, cuya madre restriega tus pisos. Alejandro dejó descansar su mirada sobre Marco por un largo y pausado segundo. Luego giró la cabeza deliberadamente y miró a Emma. Sostuvo su pequeña mirada enrojecida a través del concreto. Dejó que ella viera que había llegado. Dejó que viera que no tenía miedo. Luego volvió a mirar al hombre en el que había confiado durante 10 años. «Ella no me hizo débil, Marco». Su voz era tranquila. Se proyectaba sin esfuerzo en el espacio vacío. Ella me dio una razón para volver a casa. Algo se movió muy brevemente detrás de los ojos de Marco. Luego sonrió, y fue una sonrisa pequeña y fea, y chasqueó los dedos. Uno de los hombres de la pared dio un paso adelante, y colocó una delgada pila de documentos sobre una caja a la altura del codo de Alejandro. Una pluma de plata fue colocada sobre la primera página. Alejandro tomó la pluma. Firmó la primera página lentamente. Cada ruta, los muelles, los almacenes del norte. Firmó la segunda página, las cuentas del sur. Firmó la tercera, la cuarta. No los leyó. No lo necesitaba. Firmó con la mano tranquila de un hombre que ya había hecho las paces con cada línea que cruzaba su firma. Dejó la pluma. «Ahora», dijo levantando los ojos hacia Marco. «Suelta a la niña». Marco se rió. No se movió. La risa de Marco se desvaneció en algo más frío.
¿De verdad crees, dijo, que voy a dejar que alguno de los dos salga de aquí con vida? Las palabras aterrizaron en la bodega vacía como aterriza una piedra en aguas tranquilas. A lo largo de la pared del fondo, los 8 hombres se movieron de forma casi imperceptible. Las armas que habían estado descansando se alzaron a una posición que ya no era de descanso. El metal opaco atrapó la luz amarilla y la devolvió en destellos cortos y feos. Emma gritó desde su silla: «¡Tío Ale!». Alejandro no giró la cabeza. Mantuvo los ojos fijos en Marco y se quedó completamente quieto. Sus manos se quedaron donde estaban, una a su costado, la otra descansando ligeramente en el borde de la caja que sostenía los papeles firmados. Su respiración no cambió. Su rostro no cambió. Miró al hombre que una vez se había interpuesto frente a una bala por él, y esperó. Marco comenzó entonces a hablar. Habló de la forma en que habla un hombre cuando finalmente se le ha dado permiso de sangrar a una herida. «¿Recuerdas Tijuana?», dijo. «Volaste esa misma noche. No esperaste a que saliera de cirugía. Había un cargamento. Siempre había un cargamento. Me desperté solo, en una habitación de hospital donde nadie hablaba bien de mí, y tú ya llevabas 4 horas en el aire». Alejandro no respondió. ¿Recuerdas la reunión del consejo después del asunto de San Pedro? Cuando el viejo Río se rió de mí al otro lado de la mesa, cuando dijo que yo daba buenos consejos para ser un muchacho del barrio equivocado. Tú te sentaste ahí. No lo corregiste. Dejaste que la sala se riera con él. Y después me dijiste en el auto: «No te tomes todo tan en serio, Marco». Su voz se volvió ronca, pero no la alzó. ¿Sabes lo que le llevé a casa a mi esposa cada noche durante 10 años? Un anillo que nunca fue mío. Una casa pagada por tu nombre. ¿Y sabes lo que me dijo la última vez que me acosté a su lado? Me dijo: «¿Por qué sigues siendo solo un consejero, Marco?». Lo dijo, se dio la vuelta y se durmió. Y yo me quedé mirando al techo hasta que salió el sol. Dio un paso lento hacia adelante. Nunca me miraste y viste a un hombre, Alejandro. Viste una mano útil. Y nunca preguntaste qué quería la mano. Alejandro escuchó. Escuchó como si estuviera memorizando cada palabra. Y tal vez lo estaba haciendo. Luego, muy silenciosamente, sin romper nunca el contacto visual con Marco, levantó su mano izquierda, giró su muñeca. Tocó con 2 dedos la esfera de su reloj, como si ajustara la hora, y dejó caer la mano de nuevo. Eso fue todo. Afuera, en la oscuridad, en el techo bajo de la bodega al otro lado del callejón, un hombre acostado boca abajo contra la lámina fría, acercó su ojo a la mira y estabilizó su respiración. En el techo al norte, otro hombre hizo lo mismo. Al oeste, un tercero. Marco seguía hablando. «Ni siquiera entiendes lo que estás perdiendo esta noche. Nunca lo harás. Los hombres como tú nunca lo hacen». Él no sabía que su tiempo ya se había agotado. Desde el patio detrás de la bodega llegó el crujido seco y único de un disparo. Preciso. Silenciado por la distancia. Los reflectores exteriores en el lado este del lote se apagaron en un solo golpe limpio. Hay silencios en la vida de un hombre que significan que el mundo está a punto de terminar. Hay silencios que significan que está a punto de comenzar de nuevo. Todo sucedió a la vez. Las altas ventanas a lo largo de la pared estallaron hacia adentro en 3 rápidos estallidos de sonido y vidrio. En algún lugar arriba, las botas aterrizaron duro sobre el techo de lámina. Las altas puertas de metal detrás de los hombres de Marco se abrieron desde el exterior, y figuras se movieron a través de ellas de la forma baja y silenciosa de los hombres que ya habían hecho esto antes. Un grito se elevó desde el rincón más alejado de la bodega. Otro disparo resonó en respuesta. El zumbido del tubo fluorescente en el techo parpadeó violentamente bajo la vibración. Luego murió. Y la luz amarilla dio paso a una oscuridad repentina, rota solo por destellos brillantes y breves.
Emma gritó. Marco giró hacia el sonido de las ventanas rotas. Su mano fue a su cinturón. Alejandro no se movió hacia Marco. En el único latido del corazón en el que todos los demás en esa bodega voltearon hacia afuera, hacia el ruido y los destellos, y los hombres que entraban a raudales por las puertas, Alejandro Morales se volvió hacia adentro y corrió. 3 largas zancadas lo llevaron a través del concreto hasta la pequeña silla de madera. No se detuvo a desatar la cuerda. No tenía tiempo. Levantó la silla, con Emma y todo. La apretó contra su pecho y presionó su propio cuerpo entre ella y la habitación. Algo le desgarró la parte superior del hombro derecho. Sintió el calor antes de sentir el dolor. Escuchó el sonido sordo de la tela cediendo. No gritó, no se tambaleó, no se detuvo. Giró su espalda hacia la pelea y corrió hacia las puertas por las que había entrado. Emma se aferró a él, con una mano grande acunando la parte posterior de su cabecita, para que no pudiera ver lo que sucedía a su alrededor. En la entrada, uno de sus hombres más viejos, el hombre que le había respondido al padre de Alejandro, ya se movía a su encuentro. Su rostro estaba tenso, sus ojos eran claros. Alejandro deslizó la pequeña silla hacia abajo entre ellos y arrancó la cuerda de la cintura de la niña con 2 movimientos bruscos de sus dedos. Emma voló a sus brazos en el momento en que fue libre. Ambos puños pequeños se aferraron al frente de su chaqueta, sollozando en su cuello. La pasó con mucho cuidado a los brazos del hombre mayor. «Sácala de aquí», dijo en voz baja. «El auto, al otro lado del lote. No la bajes, no le quites los ojos de encima, ni por un segundo, por nada del mundo, ¿me entiendes?» «Sí, señor». «Tío Ale». Emma se estiró hacia él por encima del hombro del hombre mayor. Ambos bracitos extendidos, su rostro arrugándose de nuevo. Alejandro se inclinó. Presionó su frente muy suavemente contra la pequeña frente de ella. «El tío regresará», susurró. «Lo prometo». Luego se dio la vuelta. El frente de su propia camisa blanca de vestir. El mismo tipo de camisa que un par de manitas rojas había intentado tan valientemente planchar sobre una silla de plástico en una habitación tranquila. Ya no era blanca. Una mancha oscura y expansiva se había abierto en la parte superior de su hombro derecho y bajaba hacia el cuello. No la miró. Caminó de regreso a la bodega. Marco seguía ahí, en medio del piso de concreto, entre los destellos de las bocas de fuego y los cristales cayendo. Solo ahora, con su arma levantada, sus ojos muy abiertos con el miedo particular de un hombre que finalmente ha comprendido que la trampa nunca fue suya. El último de los hombres de afuera ya había caído o se había ido. La gente de Alejandro se movía por la bodega como el invierno se mueve por una puerta abierta. Constantes, fríos, en todas partes a la vez. Algunos de los matones a sueldo de Marco habían arrojado sus armas en el momento en que entendieron que los superaban en número. Otros habían intentado las puertas traseras y encontrado a otros hombres ya esperándolos allí. El resto estaba en el concreto, esposados por las muñecas, ya no formaban parte de lo que estaba a punto de suceder a continuación. El amplio piso se vació alrededor de los dos. Marco estaba solo en el medio, su pistola levantada en una mano que era, por primera vez en 10 años, no del todo firme. Alejandro caminó hacia él. No corrió, no gritó. Sacó silenciosamente del interior de su chaqueta una delgada navaja plegable, la misma que había llevado desde que era joven, la que le había dado su padre, y dejó que se abriera en su mano. «Quédate donde estás», dijo Marco. Alejandro no se detuvo. Hay una distancia a la que un arma se convierte en algo muy diferente para un hombre que ha decidido no tenerle miedo. Alejandro cerró esa distancia. Marco disparó una vez. El sonido estalló inmenso en el espacio vacío. El disparo se desvió. Entonces Alejandro estuvo dentro del alcance de su brazo.
No hay una descripción limpia de lo que sucedió en esos pocos segundos. Solo el sonido de aliento, tela y metal. El sonido sordo de una muñeca siendo torcida en el sentido equivocado. El agudo raspado de la pistola patinando por el concreto. Un gruñido bajo de uno de ellos. El sonido pesado de una rodilla golpeando el suelo. Cuando terminó, Marco estaba de espaldas. Alejandro estaba sobre él. La hoja en su mano descansaba ligeramente contra el costado de la garganta de Marco, lo suficientemente cerca para que Marco no se atreviera a tragar saliva. Por un largo momento, ninguno de los dos habló. El pecho de Marco subía y bajaba en tirones cortos y entrecortados. Sus ojos estaban brillantes y húmedos. La voz de Alejandro, cuando finalmente llegó, fue casi gentil. ¿Sabes qué es lo que más duele, Marco? Marco no respondió. No es la bala. Alejandro dejó que su mirada recorriera una vez al hombre debajo de él. La cicatriz debajo de la clavícula. Las sienes canosas. El rostro en el que había confiado en su propia mesa durante una década. Son los 10 años que te creí. La boca de Marco se abrió. Su voz salió agrietada y ronca. Tú nunca entendiste, susurró. Nunca entendiste cuántos años tuve que estar detrás de ti. Cuántos años sonreí mientras yo. Lo sé, dijo Alejandro en voz baja. Lo sé ahora. Sostuvo la hoja ahí por un latido más. Luego, muy lentamente, la levantó. Se puso de pie. Se volvió hacia los dos hombres que se habían acercado detrás de él en algún momento sin que se diera cuenta. Respirando agitado, listos. Manténganlo vivo, dijo Alejandro. Necesito cada nombre de esa otra familia, cada hombre, cada cuenta, cada muelle. Todo. Ellos avanzaron. Alejandro plegó la navaja y la deslizó de nuevo en su chaqueta. Salió de la bodega solo. El aire de la noche afuera era frío y húmedo, y olía a lluvia vieja sobre concreto. Su camisa blanca pesaba con una lenta mancha oscura que se expandía. Apenas lo sentía. Al otro lado del lote, en el borde más alejado de la luz amarilla de la calle, el hombre mayor estaba subiendo cuidadosamente a una pequeña figura en la parte trasera de un auto que esperaba. Emma levantó la vista. Lo vio. Extendió una manita, el portón de la mansión se abrió antes de que el auto disminuyera la velocidad por completo. Alejandro salió a la entrada con la manga derecha pesada y oscura. Una mano presionaba sin fuerza contra la parte superior de su hombro. El doctor Valdés ya estaba allí, con su maletín abierto sobre una mesa justo dentro de la puerta principal, las mangas enrolladas hasta el codo. La casa estaba despierta en cada ventana. Cada sirviente había subido desde los pisos inferiores. Cada guardia estaba firme a lo largo del amplio vestíbulo. Sofía estaba en la sala principal. Sostenía a Emma contra su pecho con tanta fuerza que cuando la niña vio a Alejandro entrar por la puerta, Sofía sintió que sus propios brazos se abrían antes de que su mente hubiera terminado de tomar la decisión. Emma corrió. Corrió de la forma en que los niños pequeños corren cuando pierden el equilibrio. Desigual, con ambos brazos abiertos de par en par, con un pequeño sollozo brotando de ella antes de haber cruzado la mitad de la distancia. Alejandro cayó sobre una rodilla para recibirla. El movimiento tiró de la herida en su hombro de una manera que le tensó la mandíbula, pero su rostro no lo demostró. Ella lo golpeó con todo el peso que su pequeño cuerpo pudo reunir, y sus bracitos rodearon su cuello y se quedaron allí. Él cerró los ojos por un momento. No era un jefe. No era un hombre con una camisa blanca rota. Era solo el tío Ale de alguien, sosteniendo a una niña que había regresado a casa. Cuando ella finalmente levantó la cabeza, su manita tocó muy suavemente el borde oscurecido de su manga. Tío Ale. Su voz era tan pequeña. «Estás lastimado por mi culpa». Alejandro no pudo hablar por un largo segundo. La pregunta se quedó entre ellos en el aire quieto del gran vestíbulo, y entró en él más profundo de lo que lo había hecho la herida.
porque era una pregunta que solo un niño, en su posición, era lo suficientemente inocente y desprotegido como para hacer. Se apartó lo suficiente para mirarla a la cara. «No, pequeña», susurró. «No fue por tu culpa». Tocó su frente con la de ella. «Fue porque no quería perderte». Detrás de él, en el umbral, Sofía lloraba en silencio con una mano presionada contra la boca. Pasaron 2 días, luego 3. Emma durmió la mayor parte de ellos, con su manita enroscada en la camisa de su madre. El doctor Valdés iba y venía. Los puntos en el hombro de Alejandro tiraban de forma tirante cuando se movía, pero él se movía de todos modos. En la 4ª noche, Sofía fue a su estudio. Se sentó frente a él. Sus manos descansaban cruzadas en su regazo. Al principio, no levantó los ojos hacia los de él. «Señor Morales», dijo en voz baja. «Tengo que llevármela lejos». Él no la interrumpió. «Su mundo», dijo ella. No es un lugar para ella. Sigo viendo esa cuerda, esa silla. Sigo viendo su manita estirándose por encima del hombro de un extraño. Si nos quedamos un día, algo así vuelve a suceder. Y la próxima vez, no termina de esta manera». Finalmente, levantó los ojos. Alejandro no discutió. Dejó que las palabras de ella se asentaran en la habitación. Luego, muy lentamente, habló. «Esta casa», dijo, «nunca ha sido un hogar, solo una fortaleza. Algo a lo que los hombres regresan entre las guerras». Miró más allá de ella, hacia la pequeña silla que aún seguía junto a su escritorio. La tarde en que la encontré por primera vez en esa sillita, intentando hacer el trabajo de una mujer adulta, fue la primera vez en muchos años que vi algo en esta casa que estaba realmente vivo. Sofía no dijo nada. Sofía se quedó. No anunció su decisión. Simplemente no se fue. Por la mañana, volvió al trabajo con una pequeña canasta de sábanas limpias sobre un brazo, y Emma trotaba a su lado con un nuevo dibujo de crayola ya en la mano. Alejandro comprendió, sin que se dijera una sola palabra, que el largo silencio se había respondido a sí mismo. En las semanas que siguieron, la familia Morales cambió de formas que los viejos hombres en cuartos viejos pasarían años intentando comprender. Alejandro se sentó con los miembros mayores del consejo e impuso una nueva regla que nunca antes se había pronunciado dentro de una familia como la suya. A partir de ese día, ninguna esposa, ninguna madre, ningún hijo de nadie bajo ese nombre se vería envuelto jamás en las disputas de los hombres. Cualquiera que rompiera esa regla respondería ante él personalmente. Hubo algunas quejas. Fueron menos de las que esperaba. Los hombres mayores, resultó, a veces habían esperado toda su vida para escuchar a un jefe decir algo así en voz alta. Abrió un fondo privado en nombre de su padre. Cada familia que trabajaba en la mansión, cada chofer, cada cocinera, cada jardinero, cada empleada, tendría la escuela de sus hijos cubierta. Médicos, medicinas, abrigos de invierno. Una cifra silenciosa, atendida silenciosamente. Sofía fue la primera en enterarse. Lloró durante mucho tiempo. Y luego le dio las gracias. Y luego volvió a doblar las sábanas. Ya no era la sirvienta de la casa. Se convirtió en la mujer que dirigía la propiedad. Cada día, la casa giraba en torno a sus manos tranquilas y cuidadosas. Y Emma, de 3 años, y completamente libre de miedo, se convirtió en la única persona viva que podía empujar y abrir la puerta del estudio del jefe sin tocar. Los guardias aprendieron a hacerse a un lado para dejarla pasar, de la forma en que no se hacían a un lado por nadie más en todo Monterrey. Entre Alejandro y Sofía, algo tranquilo creció. Ninguno de los dos lo apresuró. Ninguno de los dos lo necesitaba. 3 meses después, en una brillante mañana de invierno, Alejandro se levantó para prepararse para una reunión importante. Entró al vestidor, ajustándose el puño de una manga,
y se detuvo. Emma estaba allí. Estaba de pie junto a la tabla de planchar, sobre sus propios 2 piecitos. No había ninguna silla a la vista. En la tabla, pulcramente doblada, descansaba una impecable camisa blanca de vestir, que ya había sido planchada por las manos firmes de su madre. La plancha estaba desconectada y segura a un lado. Alejandro miró la plancha. Miró a Emma. Emma negó con la cabeza, sonriendo como una pequeña conspiradora complacida. «No», dijo. «Yo no planchar hoy». En lugar de eso, levantó con ambas manos una pequeña corbata de seda amarilla, estampada con alegres patitos de caricatura. «¿El tío usará esta?» Alejandro tomó la corbata. La miró por exactamente un segundo. Luego se la puso con su traje negro. Bajó las escaleras. Sofía estaba al pie de la escalera con una taza de café a medio camino de su boca. Levantó la vista, vio los patos y estalló en carcajadas. Una risa real, cálida y sin complicaciones, que llenó el gran vestíbulo de la forma en que el fuego de una chimenea llena una habitación fría. «Ale», dijo secándose los ojos. «Por favor, dime que no hablas en serio». Alejandro se ajustó la pequeña corbata amarilla con 2 dedos cuidadosos y se encogió de hombros. Emma la eligió. En la cima de las escaleras, una niñita le sonreía radiante a ambos. Y en ese momento, Alejandro Morales, el hombre al que todo Monterrey había temido, el jefe de un imperio construido con silencio y acero, finalmente comprendió que había ganado la única cosa que el dinero, el poder y todo el apellido Morales nunca habían podido darle: una familia y un hogar al que valía la pena regresar. Queridos amigos, gracias por quedarse con nosotros hasta el final de esta historia. La vida de Alejandro lleva dentro de sí una verdad que vale la pena llevar con nosotros hoy. Durante muchos años, creyó que la verdadera fuerza significaba no tener nada que perder. Sin lugares blandos, sin puertas abiertas, sin manitas que pudieran tirar de su corazón hacia donde quisieran. Y sin embargo, al final, no fue la ausencia de debilidad lo que lo hizo fuerte. Fue el coraje de volver a amar, aun sabiendo que el amor siempre conlleva la posibilidad del dolor. La verdadera fuerza no es una fortaleza sin ventanas. Es un hombre que se atreve a abrir la puerta y dejar que alguien entre. Ahora, nos encantaría escucharlos a ustedes. ¿Ha habido algún momento en su propia vida en el que alguien pequeño, alguien inesperado, abrió silenciosamente una puerta en su corazón que pensaban cerrada para siempre? Un niño, un extraño, una amabilidad que llegó en el momento exacto. Por favor, compartan sus sentimientos con nosotros en los comentarios de abajo. Leemos cada uno de ellos, y cada historia nos importa. Si esta historia tocó algo dentro de ustedes, por favor tómense un momento para darle me gusta a este video. Compártanlo con alguien que aman y suscríbanse a nuestro canal para que nunca se pierdan una nueva historia. Su apoyo lo es todo y nos ayuda a traerles más videos sinceros y significativos todos los días. De parte de todos nosotros en este canal, les deseamos buena salud, un corazón en paz y alegrías tranquilas en los días venideros. Que su hogar sea cálido. Que sus seres queridos se mantengan cerca. Y que siempre encuentren una manita en algún lugar de su vida que les recuerde lo que realmente importa.